El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora clave de día jueves, ya comenzando una jornada gris, nublada, un poco fría incluso en algunos lugares de Santiago. Ya cambió todo, Carlos, querido. Sí, ha cambiado todo, pero va a cambiar más todavía porque viene un temporal, han dicho algunos. Sí, hasta lluvia anunciaron para el fin de semana, vamos a ver. Dijeron que la lluvia partía mañana viernes en la noche. Ya, hay que prepararse. Sí. Y ayer igual goteó un poquito, porque una llovizna. Una llovizna que tuvo... Bueno, llovió bastante en la zona poniente de Santiago, al menos allá en Machaza, donde yo estaba en Chilevisión. Sí. Entre Santiago, Pedro y Reserva, hubo un rato en que llovió más que otoñal. Casi Precordillera también. Precordillera también, sí. Más que otoñal, casi invernal. Sí. Bueno. Todavía no cambio el closet. Yo hice el cambio. No, todavía no. Y tengo la grande en la casa, pero es parte de... Cajas, bolsas. Esas cajas de plástico clásicas, sí. Esas. De esas hay por montones. Saludos a todos los que están cambiando el closet, a los que están desempolvando el escaldazono, sí. El calentador de cama, quiero decir. Igual si fuera para decir la marca, sí, no importa, se entiende. Sí, un clásico. Y bolsas en las que uno mete de todo, también. Saqué una que decía gorros de invierno. Por ejemplo. Soy buena para el gorro de invierno también. Botas, claro. Hay que usarlas mucho aquí. Sí, en la capital. ¿Se guarda la chalabota? No, esa se guarda para otra temporada, sí. Pero igual. ¿Usaste chalabota? Sí, usé. ¿Usaste chalabota? Sí, usé. Mira. Es que estaba muy de moda. Hace como 2 años fue. Y ahora que. No, hace harto tiempo cuando estaban de verdad de moda y ahora como que volvieron y nadie las pescó. Pero ahora querían que volviera esa moda y todas dijimos, no, horrible, horripilante, ya no va. Y la gente que nos debe estar escuchando en el sur. Y dicen estos santiaguinos que hablan de botas, no saben realmente de lo que hablan. Una vez me tocó trabajar hace muchos años en Valdivia en una radio. Ya, saluda a la gente de Valdivia. Sí, para la radio Calle, una radio tradicional allá en Valdivia, muchos años. Y era reportero de cancha de un campeonato de fútbol. Ya. Y empiezan a caer unas gotas y yo le digo a los comentaristas que estaban en la cabina, valdivianos por supuesto todos, está empezando a llover, digo yo. Y se ríen porque dicen, este santiaguino que está impresionado. Claro, no cacha nada. Sí, pues, como los matinales cuando dicen que empiezan a caer gotas de lluvia y la gente del sur, oye, pero estos impactados con unas gotitas. Saludos a todos los santiaguinos sorprendidos, que aparecen todos los inviernos Oye, ojo que dicen. Yo ayer fui una santiaguina sorprendida. Sí, de todas maneras. Dicen que viene con incluso algún riesgo de anegamiento de calle, hay que limpiar las alcantarillas rápido, los que no lo han hecho. Bueno, eso es del viernes en adelante. Un fin de semana bien invernal parece que vamos a tener en la zona central del país. ¿Y el próximo lo vamos a tener sándwich? ¿El 1 de mayo? 1 y 2, dices tú. Claro, ¿o no? ¿O no estamos en el colegio? Yo tengo más de una pega, así es que ya sé materia que no. Puesta, dice Carlos. Yo que te toca ese día jornada. Sí, así que por lo menos canal. Si me necesitan aquí estoy, ¿eh? Ya sé que. No, pues si tenía que decir todo lo contrario. Ya, ok. Bueno, no estoy, no voy a llegar. No, aquí dejamos una voz grabada tuya. Claro. Porque ya que te ofreciste. Puedo hacerlo desde mi casa. Claro, pero nosotros ahora estamos en vivo y en directo, para que la gente sepa. 8:07, vamos a las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1, movimientos en la carrera presidencial. El expresidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, es elegido como jefe de campaña de Evelyn Matei, mientras que Beatriz Sánchez y Tomás Bodanovich se ponen a la cabeza de la campaña de Gonzalo Vinter. Estaba pensando en lo complejo que es, especialmente en el oficialismo, pensar en cómo desmarcarse de los que están al costado, cuando son 5 en este instante, eran 6, ahora son 5, y con ideología relativamente similar. Claro. Con tintes distintos en una y otra materia, pero cuando tienes que ir a convencer a un electorado en poco tiempo, y te dicen que, por ejemplo, en materias relevantes son más o menos similares,
desmarcarse para decirle elígeme a mí y no elijas al otro o a la otra, es súper difícil. Eso es lo que va a intentar hacer el Frente Amplio con Gonzalo Vinter, que es quizás el que está más diferenciado de, por ejemplo, candidaturas como la de Paulina Bodanovich y Carolina Toá. Sigue habiendo ruido en la candidatura de Paulina Bodanovich en el Partido Socialista, cuando las bases, por ejemplo, si bien las escogieron en una suerte de élite del Partido Socialista, hablamos de Insulza, el propio Ricardo Lagos, han manifestado su apoyo a Carolina Toá, por ejemplo. Sigue habiendo ruido también en torno a una Janet Jara que está más arriba en las encuestas incluso que la propia Bodanovich. Hay riesgo de que Paulina Bodanovich no salga ni siquiera tercera, que salga cuarta incluso. Es bien complejo el escenario. Y yo digo cuarta porque todavía en las encuestas Gonzalo Vinter sigue un poco más abajo, pero no se sabe de aquí al inicio de las primarias. El plazo de inscripción, recuerden, es el próximo miércoles. Ahí se cierran las candidaturas para las primarias, no solo presidenciales, sino también senatoriales, digamos, parlamentarias, diputados y senadores. Así es que vamos a tener aquí harto movimiento la próxima semana en términos políticos. Clave 2. Renuncia el Seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, tras sus polémicos dichos al calificar al país como una taza de leche, es decir, un país tranquilo, pese al atentado que dejó 45 camiones y 5 maquinarias quemadas esta semana en Rucalhue. Tú puedes tener tu opinión, tú puedes decir que efectivamente vives en un lugar tranquilo. Hay chilenos que afortunadamente viven en lugares relativamente tranquilos, no solo en Santiago, me refiero a las regiones. Obviamente uno piensa en personas que viven en regiones que no tienen este nivel de delincuencia, y uno podría entender esa declaración. El problema es el contexto en el que se da, que parece indolente. Sí. Por la macro zona sur, por las víctimas que ha dejado. Por ser una autoridad también, que debería mirar un poquito más allá. Una cosa es la realidad personal y otra cosa es no ponerse en el lugar de los que están solo algunos metros más allá y sí. Tal como tú dices, Carlos, algunos podemos vivir en algunos espacios mucho más tranquilos que otros, que no te aseguran nada, pero en cierta tranquilidad para el escenario de seguridad en el que estamos también. Sí, lo vamos a estar analizando porque es bien complejo también enfrentar declaraciones como estas cuando uno se acuerda de que declaraciones de autoridades similares a estas en 2019 generaron una oleada social importante en términos de manifestaciones públicas. Clave 3. Miles de personas han hecho horas de fila para despedir al Papa Francisco, cuyo ataúd fue colocado ante el altar de la Basílica pasada a las 10 de la mañana. El Vaticano calcula que a la última hora de la tarde de ayer habían pasado al menos 20.000 personas despidiendo al pontífice y se espera que para hoy sean más. Sí, de hecho... Va llegando la gente también. Habían evaluado las autoridades del Vaticano extender hasta la medianoche, porque no llega hasta la medianoche la fila, abrir las puertas hasta bien avanzada la medianoche. Ayer hubo incidentes incluso en el Vaticano, hubo personas que intentaron saltarse filas y empezó a generarse una batahola en la noche, tipo 8 o 9 de la noche. Bien latinoamericano el escenario, sí. En el Vaticano. Nada que ver saltarse fila, menos ahí en lo del Papa, muestra sí. Compostura. Hubo revuelta. No, la verdad por eso digo bien latinoamericano, porque yo entendería que puede haber fieles de otros lugares del mundo. Claro. Están acostumbrados a estas manifestaciones tan fervorosas y que llegan a exaltar los ánimos y terminan habiendo incidentes, por ejemplo, lo que hubo en el Vaticano. Pero eso pasa con todas las muertes de los papas. Entonces. Pero, ¿qué cosa? ¿Las filas? Dices tú. Las filas, las despedidas. No, sí, pero saltarse la fila esto es nuevo. Saltarse muy. Pero que empieza la gente a golpearse, algo latinoamericano. Sí. O sea, es que me hace semejanza porque, digamos, me hace sentido, quiero decir, porque el Papa es latinoamericano. Claro, quizá había más gente argentinos, más, qué sé yo. Sangre. Claro. Habría que preguntarle a la gente, ¿por qué usted se está pasando la fila? Claro. Vamos a reportear. Falta que llegue ahí, claro, don Francisco. ¿Usted quién lo mandó? Claro, ¿de dónde es usted? De Chile. Ya, listo. No se le pregunta nada más. Sabemos, entonces. No queremos ser prejuiciosos, pero... No, pero uno sabe también cómo... Uno sabe cómo es su gente. Sí. ¿Qué nos hacemos, Lola? Claro, bueno. Sabemos ya entonces que el día viernes en la tarde se va a cerrar el féretro completamente. Ahí se sella el féretro para la ceremonia del día sábado a las 10 de la mañana en Roma, 4 de la mañana hora chilena.
Y clave 4, Alexis Sánchez aclaró los rumores que señalaban que se encontraba en conversaciones con el Club Universidad de Chile para fichar por el equipo y señaló que no se encontraba en estas conversaciones con ningún club en el país y que si volviera a Chile al equipo que mi padre amaba, dijo, porque hoy está mirando desde el cielo, sería el primero en decirles. En la USA estaban los hinchas al menos frotando las manos, ya imaginándose... Claro. Jesús, Estela, ahí atrás del vidrio de nuestro control room, se estaban ya imaginando una delantera ahí con Leandro Fernández y con Alexis Sánchez a un costado. En un equipo que está jugando bien además la U, pero aparentemente todavía le queda fuelle europeo, a pesar de que esta es por lejos la peor temporada de Alexis Sánchez y uno entiende ya que está quemando los últimos cartuchos a nivel internacional. Sí. Hay quienes piensan que se puede retirar en Europa, que no vuelve más a Chile, digamos, que es lo que pasó con Claudio Bravo, por ejemplo. Claro, sí, puede ser. Pero por ahora todo indica que podría volver, pero todavía eso sigue siendo materia de rumores en el fútbol internacional. Lo cierto es que en el Udinese ya casi no juega, en la selección no ha tenido presencias, se va apagando la figura quizás más fulgurante de la generación dorada en términos futbolísticos, pero puede que todavía le alcance, así como ocurre con Arturo Vidal, así como ocurre con Gary Medel de alguna otra forma en la Católica, que Alexis Sánchez también vuelva, como dijo, al club de los amores de su abuelo, dijo, pero todos saben también que Alexis Sánchez en rigor sí es hincha de la U de una otra forma, tiene al menos afinidad, si es que debiese volver a ese equipo y no a otro. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. 8:15 de la mañana. Le vamos a pedir a Estela si nos puede traer también o a Matías el libro que estamos sorteando. Ustedes saben, escriben allí en nuestras redes sociales, en Instagram. Tráiganlo nomás, Matías, no te preocupes. Nos dice que está aquí, a ver. ¿A dónde está? No. Debe estar en la sala de producción. Claro. Es que está guardado bajo 5 llaves para que la gente lo tenga como corresponde el ganador. Exactamente, como el nombre del... Va a ser como el nombre del... Vamos a hacer un cónclave. Eso. Para elegir al ganador. Está bien. Nos vamos a encerrar. Al que mejor, la mejor respuesta de las preguntas del día. Sí. De la clave del día. Claro, entonces ustedes escriben ahí en Instagram, responden nuestra clave del día, puede ser en la de hoy día, pero también puede ser en las de días anteriores. Y ahí está. Muchas vamos gracias, a estar el día de mañana, no, el viernes, vamos a estar entregando este libro, Las ataduras del silencio, de Rodrigo Atria. Ahí está. Ahí lo vamos a mostrar en nuestra señal de streaming también, Las ataduras del silencio, de Rodrigo Atria, que habla también de cómo existió una censura en los medios de comunicación en la dictadura, especialmente en los años de las protestas, ¿no? El año 83, 84. Así es que... Ser periodista en esa época, habla de eso, de este libro de Rodrigo Atria, muy interesante, que está ya en todas las librerías. Además, noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Nos saludan desde todos lados. Mira, David Hernández dice saludos desde Chile Chico. Mira. Qué bonito. No conozco Chile Chico, fíjate. Yo tampoco. Y tú parece que conoces más Chile que yo. Lo que pasa es que yo antes trabajaba en el rally, que recorre distintas zonas. Eso también regiones. Ayuda, sí. Me ayuda a conocer otros lugares de Chile, pero Chile Chico, especialmente la región de Aysén, me falta todavía. Mira, bueno, saluda a todos los que nos escriben desde diferentes lugares de Chile y el mundo también, por supuesto. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia política por ambos sectores, ¿no? En derechas e izquierdas se mueve el mapa electoral, al menos en lo que tiene que ver con los respaldos y también los equipos de trabajo que se están armando. Y dentro del control de daños en la candidatura de Evelyn Matei, digo control de daños después de la semana pasada, digamos, lo que ocurrió con los dichos sobre la dictadura de Evelyn Matei, después esta primaria fallida. ¿Sabes qué? A mí me parece que en términos políticos la primaria fallida es incluso más grave que los dichos de Evelyn Matei. Sí. No por el fondo, quiero decir, o sea, es muy grave lo que dijo Matei, pero en términos electorales y políticos es un error gravísimo armar una primaria, anunciarla, y luego bajarla por la razón que sea, digamos. Sí, en términos comunicacionales es muy complicado porque también no solo habla de las confusiones internas, sino de la sensación con la que se queda la ciudadanía. Lo mencionamos siempre, pero por supuesto de cara a las fechas claves que se vienen. De todas maneras, es algo que la gente percibe y es, bueno, entonces, ¿quiénes van a estar? Claro. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Cuál es realmente la elección? ¿Por dónde hay que optar? Y en esa
confusión. Hay gente que sigue con estos nombres de, bueno, ¿qué pasó con Luciano Cruzcoque? ¿Qué pasó con Rodolfo Carter? Entonces, eso queda ahí, y Evelyn Matei, que es quien sale a decir que esto no va a ocurrir, finalmente también es quien tiene la responsabilidad de alguna u otra forma, quien toma esa responsabilidad. Exacto. Y asumirlo. Lo que hace Evelyn Matei entonces es empezar a decir, vamos a renovar los nombres de aquí al tramo final de la primaria, que no va a ser, digamos, pero el periodo, donde tiene que igual estar permanentemente en la palestra. Y por otro lado también lo que ocurra de ahí en más. Y por eso es que Diego Paulsen es el nombre, es un exdiputado. Dicen en las crónicas, el diario La Tercera hoy día tiene una crónica respecto de cómo finalmente es Evelyn Matei la que llega hasta al nombre de Diego Paulsen y dice, bueno, él puede ser un nombre fuerte para mi candidatura. Es joven Diego Paulsen. Es joven. Yo, mira, estaba corroborando su edad porque yo recordaba que era bastante joven cuando asumió como presidente de la Cámara, y tiene 37 años hoy en día. Sí, y tiene un espíritu bien dialogante, el ser tan joven. En ese sentido, le ayuda a acercarse a algunos sectores que no necesariamente son de centro derecha, porque al ser más dialogante tiene menos carga sobre su espalda ideológica, tengo la impresión. Sí, pero por otra parte no deja llamar la atención porque, claro, ahí se mide un poco la trayectoria y la experiencia que tiene. No es menor, fue presidente de la Cámara de Diputados en una instancia bastante difícil, no solo para el país, sino que cuando él mismo asume. Y ahí entra la crítica de Evelyn Matei y de todo su sector, de todo lo que le han dicho desde el primer minuto a este gobierno de la falta de experiencia. Claro. De esta crítica de tanta juventud que no colaboró, según ellos, en este gobierno. Entonces, ¿era la persona realmente indicada? Bueno, le preguntaron a distintos personeros de Chile Vamos, entre ellos a Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, que responde efectivamente que más allá de la juventud, lo que prima en el nombre de Diego Paulsen es que en esos años que ha tenido en la Cámara y en el mundo político ya ha demostrado capacidad de gestión, capacidad administrativa. Eso es lo que dice a grosso modo, pero mire, revisemos las declaraciones que dio ayer en el Congreso. Es una muy buena carta que tiene Renovación Nacional para colocar a disposición de la campaña unitaria de Evelyn Matei de Chile Vamos. Él es una persona que lo hizo muy bien los 2 años que estuvo como presidente de la Cámara de Diputados en el periodo anterior. Fue una persona transversal, que unía, que no tenía gente que generara envidias, y creo que esa es la persona que se necesita en estos momentos para poder delinear una campaña. Un hombre joven, un hombre, ¿cierto?, en el cual moderno, en el cual puede proyectar la campaña del futuro. Era Miguel Mellado, el diputado, el que estaba hablando allí. Me confundí con declaraciones que había dado bien enfáticas también Rodrigo Galilea el día de ayer ahí en el Congreso, pero era Miguel Mellado, también de RN, también mostrando la misma postura, ¿no? Es que claro, viene desde su propio partido y es en un minuto estas declaraciones que surgen, por supuesto, no solo desde RN, sino que desde Chile Vamos, que tienen que estar bastante cuadrados con todo lo que está ocurriendo en el marco de la candidatura de Evelyn Matei, y se entiende desde esa perspectiva, pero realmente ¿será la persona que Evelyn Matei necesita a su lado? Vamos a ver cómo también se desenvuelve. Y cómo también el propio Paulsen arma equipos allí para buscar evitar errores como los que han ocurrido durante los últimos días, que es lo más complejo de abordar. Es como decía yo, este control de daños ahí en Chile Vamos. Sí, porque eso es bien relevante, porque las personas que estén al lado de Evelyn Matei también son quienes van a adquirir esa responsabilidad, que cuando ella entregó estas declaraciones respecto a la dictadura, ya lo hemos comentado tantas veces, se decía, pero ¿cómo ella sale sola a enfrentar esto? Sí. Y nadie a su alrededor, claro, o al menos de las personas que la están asesorando, se hacen cargo, que son personas que no están visibles hoy en día. Entonces ahora, con una figura bastante visible y ya reconocida por la gente, como digo, Paulsen, eso sí se va a demarcar. De hecho, una de las voces que también se mencionaba como posible carta de vocería sería Daza. La ex ministra Paula Daza va a ser la vocera, definitivamente. Ella es la que se menciona para vocera, y yo creo que tienen que cuadrarse un poquito antes, porque ¿te acuerdas cuando la entrevistamos? Cierto. Y le preguntamos por las mismas declaraciones que había hecho Evelyn Matei. Sí, respecto de la pena de muerte, por ejemplo. Cuando ya se había lanzado de candidata, y Paula Daza prefirió no entregarnos su postura al respecto, no estaba en línea con lo que había dicho Evelyn Matei. Sí. Entonces uno esperaría que una vocera de una campaña
esté totalmente en línea con su candidato. Para que no haya que dar explicaciones de más, que hacen perder tiempo además a una candidatura. En el caso de la centroizquierda, hubo una polémica ayer por una fotografía que aparece de Paulina Bodanovich, fotografía de campaña, digamos un afiche, y donde aparecía la imagen difuminada atrás, como etérea, de Michelle Bachelet. Como omnipotente, claro, omnipresente, digamos. Sí, como un santito así de fondo, claro, una cosa así. Era eso. Una bendición. Y claro, de inmediato aparecieron los resquemores respecto de que estaba apareciendo una figura como Michelle Bachelet supuestamente prestándole apoyo cuando ella todavía no lo había manifestado, y cuando hay muchas, yo le decía recién, ¿no? Parte de la élite del Partido Socialista siguen pensando en Carolina Toá y no en ella como candidata. Entonces, a ver, está utilizándose bien o no la imagen. De hecho, la saca de inmediato después, reemplaza la figura de Bachelet por una gran bandera chilena de fondo. Y, pero ¿por qué no? Pero ¿cómo cambian la imagen y reemplazan por otra cosa? No tiene que ver. O sea, hubiesen puesto una cordillera, no tengo idea. Pongan otra foto, yo creo. O sea, otra foto distinta, más amplia, que no tenga que... Una foto de Paulina Bodanovich sola, por último, listo, sí. Bueno, el asunto es que ya reemplazaron la fotografía, y lo que dijo Paulina Bodanovich es que efectivamente ella no sabía que esa foto iba a ser publicada, y que de inmediato la sacaron cuando supieron que Michelle Bachelet no había dado la autorización para que esa fotografía... El equipo digital ahí, cómo debe haber sufrido con tanto reto. Pero bueno, le preguntamos... Allá atrás, cuando vayan a poner una foto mía, por favor, pregunten. Claro, ¿no? Una foto ahí con el presidente Boric de fondo, claro. con otro presidente, no sé, pregunten ahí también cuáles son los vínculos o no, o las preferencias, digamos. Pero de todas maneras le habíamos preguntado a Paulina Bodanovich en esta entrevista que le hicimos hace algunos días, también por lo mismo, por su perspectiva respecto a los militantes del Partido Socialista que ya habían entregado su apoyo a Carolina Toá, y ella dijo que eso se había generado antes de que ella se haya lanzado como candidata, antes que Paulina Bodanovich hubiera anunciado su candidatura. Entonces, igual se desmarcó, no nos quiso responder en profundidad a aquella pregunta, pero nos hicimos cargo de esa duda que tienen mucho. Así es. Bueno, habrá que ver qué ocurre entonces de aquí en más en estos días bien cruciales antes de la inscripción de las primarias. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Estoy de acuerdo que lo que ha sucedido esta semana es grave sin duda, pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche. Eso de decir que yo tengo miedo de llegarme, yo camino a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, es una taza de leche, que hay delincuencia. Recuerden que el mismo presidente Piñera, a quienes seguramente muchos de aquí votaron, dijo que iba a eliminar la delincuencia, y no tan solo no la eliminó, sino que aumentó. Entonces de esas cosas hay que hacerse cargo también, pues. No me había dado cuenta que habían pifiado al ex Seremi Energía, ya ex Seremi. De fondo. De fondo. Estaba en una reunión con empresarios. Quizás también, y ahí viene el contexto, ¿no? Habrá querido manifestarle a los empresarios que hay que seguir invirtiendo, pero como es casi un manotazo de abogado, porque sí, la frase suena súper fuera de tono. Y podría haberlo hecho de otra forma en caso de que ese era su fin. El de los empresarios. Sí, además yo no había escuchado con detención nunca al Seremi Cáceres, Seremi del Biobío. Sí, porque uno en general lee la cuña, ¿no? Es bien para hablar, ¿no? Bien enérgico, bien... Sí. No sé, la verdad es que todo sonaba mal en esa declaración. El tono importa y muchas veces también es lo que más molesta. Claro. Y, bueno, lo cierto es que el propio ministro Cordero de inmediato salió a dar declaraciones, a decir que los autoridades, sea cual sea, tienen que referirse a las materias contingentes o atingentes, quiero decir, a su cartera, sí, a sus funciones, a sus atribuciones, y evitar declaraciones que puedan ser eventualmente interpretables, aunque esta no es nada interpretable. Esto es claramente lo que él dijo, es el país es una taza de leche, y reitero, suena súper indolente, poco empático con las víctimas de la violencia en la Araucanía, con familias que han muerto, víctimas de todos los atentados que ha habido, y especialmente después de lo que ocurrió en Rocalhue con los camiones quemados, que fue un atentado gigantesco allí en esa zona. Sí, es una falta de respeto para esas situaciones en particular, pero sin lugar a dudas es una falta de respeto para el ambiente que llevamos viviendo desde hace ya hartos años, lamentablemente, respecto a la crisis de seguridad en nuestro país, a grandes rasgos, y por sobre todo la sensación de inseguridad, que no siempre va en
las mismas cifras con realmente cómo se aborda esto, cómo se lleva a cabo, pero sí esa sensación permanece y aunque se realicen diferentes maneras de abordar, digo, desde los municipios, desde el gobierno, desde cualquier parte, por supuesto que es muy difícil llegar y bajarle el perfil a la situación en general de esta crisis. Entonces, en ese sentido se entiende el enojo por parte de las primeras personas que escuchan estas declaraciones del Seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, y es por eso que también presenta su renuncia, porque también deben haberle llegado cuántos WhatsApp y llamadas. Sí, por supuesto. Entre ellas, por supuesto, la del propio Ejecutivo. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Estamos siempre acompañados en esta mañana de Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Si estuviéramos en un país que fuera una taza de leche, no estaríamos hablando de las discusiones en el Senado. Si fuéramos aquel oasis que en algún minuto se pensó. Exacto, porque se está discutiendo el proyecto sobre las reglas del uso de la fuerza en el actuar de carabineros, de las policías y también de distintas autoridades que tengan que ver o funcionarios con la seguridad de nuestro país, la seguridad pública, porque ese marco es el que va a dar pie también, por ejemplo, para que Carabineros tenga claros cuáles son sus limitaciones y sus campos de acción, y así también cuando haya procesos judiciales, por ejemplo, en su contra, haya cierta claridad mayor, que es una de las cosas que más se discutió en la época del estallido social, con el actuar de Carabineros, y también con cómo finalmente ellos repelieron de una u otra forma, debida o indebidamente en determinados casos, y criminalmente también en otros, a las personas que se manifestaban en las calles. Así es que bueno, el Senado aprobó el proyecto y ahora tiene que ser discutido en la Cámara de Diputados. El principio de la proporcionalidad que era defendido por parlamentarios de gobierno y que fue rechazado durante la primera jornada de votación, y la apuesta de la oposición por reponer la competencia de los tribunales militares, esa también se cayó, fueron de los temas más controversiales. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Muy cortito antes de irnos a una pausa, yo me quedo con la reflexión, Carlos, hoy, que no siempre tenemos la posibilidad de entregarla, porque al final tenemos una hora para hablar de noticias y todo muy, muy cortito, pero esto que pasó con el Seremi de Energía habla muchísimo de mirar un poquito más allá. Sí. Tú lo decías en las claves del día, de repente uno puede estar en una serenidad o tener la muy buena posibilidad de vivir tranquilo. Por calidad de vida en términos de seguridad, porque pero vives en un condominio cerrado, ya tienes un privilegio. Tal cual, es un privilegio hoy en día para lo que observamos. Oye, en la misma televisión, a ti te toca, me imagino, todos los días cubrir cuántas cosas y lo ven. Aquí nosotros no tenemos como una patita policial, digamos, pero por supuesto estamos atentos a todas las cosas que ocurren en el día a día, y en la misma capital uno dice, bueno, hay comunas que oye, a una cuadra están pasando cosas terribles, por mucho que estés dentro de ese, entre comillas, condominio o un lugar seguro que es de privilegio. Entonces, miremos un poquito más allá. Yo me quedo con esa reflexión de decir, bueno, por mucho que yo esté protegida, esté con muchas cosas que pueden ser una opción o pueden ser desde la posibilidad económica, hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay chilenos que no duermen tranquilos. Hay muchos chilenos que no duermen tranquilos, y esa que es una frase que van a usar muchos candidatos a su favor. Es una realidad que en este caso parece desconocer con esa frase este ex Seremi entonces de Energía, que rápidamente ha sido sacado de su cargo. Bueno, 8:32, hacemos una pausa, regresamos al tiro.